Y listo, se ve bien, se escucha bien, ¿verdad? Estamos todos ya listos para iniciar. Sí se escucha bien, ¿verdad? Y se ve bien. Mándeme eso. Sí, muy bien, excelente. Bueno, siempre acostumbro a iniciar con este video. Espero que les guste para que se motiven un poco y se comprometan, ¿verdad? Hay que soñar en alto, ¿verdad? Y si tus sueños eh, son tan grandes, no se los cuentes a mentes pequeñas, ¿verdad? Hay que ir adelante, hay que siempre ir adelante en sus sueños, en su formación y bueno, en esto que han decidido iniciar su carrera de formación como futuros abogados. Bueno, para los que no me conocen, soy Jorge Jiménez, soy el director del curso Introducción al Derecho, abogado, abogado con maestría en Administración de las Organizaciones. Tengo desde el 2016, soy docente de la universidad. Desde el año pasado incluso empecé con la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y del semestre anterior soy el director del curso Introducción al Derecho, un grupo que desarrollamos y que bueno, logramos sacar el curso adelante. Yo espero que ustedes sean mucho mejor que el grupo anterior, que logramos varias cosas, logramos bueno, para mí no es un indicador que todo el mundo me pierda, ¿verdad? Logramos avanzar y muchos lograron superar las dificultades y ya hoy están en el segundo semestre. Mi objetivo con ustedes es darle la mano y llevarlos a que puedan eh, adelantar ese proceso de formación, puedan convertirse en abogados y que este curso les pueda dar el impulso para que ustedes puedan alcanzar esa meta, alcanzar ese sueño que tienen de ser profesionales en el derecho. Voy a buscar por acá la lista, a ver si tenemos lista de asistencia, te las comparto, pero igual les tengo una dinámica para que al final eh, voy a dar regalo. ¿Listo? Si se quedan hasta el final, voy a dar regalo. Un regalo muy importante que yo sé que les va a gustar. Así que bienvenidos todos. Y mi pregunta, ¿por qué no todos tienen la cámara conectada? Vamos a colocar esa cámara, vamos a activarla. Un abogado debe ser echado para adelante, entrón, tomar decisiones. Un abogado, una abogada debe ser extrovertido, debe decir, no me importa el qué dirán, voy para adelante. Entonces vamos a colocar esas cámaras, así nos vamos conociendo. Coloquen en el chat de dónde se conectan, en qué centro están, eh, escriban y ahí nos vamos conociendo un poco, ahí nos vamos relacionando un poco. Todos coloquen de dónde se conectan, en qué centro están matriculados, en qué zona, porque venimos de una fase uno, ¿verdad? Una fase uno donde vi muchos de sus videos, todos los videos los vi. Bueno, los que enviaron video, que fue la mayoría, hay un grupo pequeño que todavía no lo envió, pero muy bien, excelente. Desde Bogotá, Gilma de Zipaquirá, muy bien. Jay, Milena, dice buenas tardes. Sandra de Bogotá, bastante de Bogotá, muy bien. Yo estoy en Valledupar, Nubia de Sogamoso. Muy bien, excelente. 71 personas, muy bien. Vamos a tratar de llegar a los 80. Vamos a ver si llegamos a los 80 en la segunda web conferencia. Y si usted conoce un compañero que no se ha conectado, dígale, compañero, conéctate, todavía estás a tiempo, ¿verdad? Todavía te puedes conectar, que en la medida que ustedes se conecten a la web conferencia van a entender la temática, los temas, las actividades y todo eso. Vamos a dividir esta web conferencia en dos partes, ¿les parece? En dos partes. Una parte donde vamos a abordar un tema, la otra parte donde van a participar y una última parte donde vamos a explicar la fase 2. Esas tres partes, ¿listo? Eh, Fase 2 la explicamos al final. La explicamos al final para que, bueno, para que quede también como el recurso y ustedes puedan ahí, ustedes puedan aclarar dudas y recibir de mi parte, pues también algunas orientaciones o indicaciones. Mientras tanto, les voy compartiendo aquí la lista de asistencia, ¿verdad? Para que los que puedan la van registrando mientras que
vamos abordando el tema que tengo preparado para hoy y para todos ustedes. A ver, acá, listo. Ahí está. Entonces, por favor, alguien que guarde la lista de asistencia y que cada vez que alguien entre nuevo o periódicamente la va compartiendo por si a mí se me olvida. Listo, compañero, mire, esta es la lista de asistencia. Un monitora que nos ayude y listo. Recuerde que el estudiante de una lista debe ser solidario. No debe prestar la tarea, ni debe compartir su actividad para que el otro la copie, sino debe explicar y ser solidario. Compañero, no entiendo la plataforma. Si ya yo la entiendo, pues le explico a mi compañero. ¿Listo? No entiendo la guía. Si ya yo la entiendo, le explico la guía al compañero. Hay que ser solidarios. Todavía no somos abogados, no vamos a competir por los clientes. Por ahora, entonces vamos a ayudarnos entre todos. Voy a compartir mi presentación por aquí, a ver si tengo. A ver, me confirman si logran, ahí en el chat, si logran ver la diapositiva que tengo en este momento. Sí, ahí la veo. Muy bien, muy bien. Eh, Listo. Bueno, en la profesión jurídica, bueno, ya ahí hablamos un poquito en la clase pasada, ¿verdad? Es importante que desarrollen la lectura que está propuesta en la unidad, el tema de las reglas, del exceso del mercado, algo ya lo hablamos. Eh, lo que quiero ya abordarle más que todo a ustedes es, por ejemplo, eh, algunos roles que se cumplen en la sociedad y que hoy se necesitan de los abogados, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las asesorías, el tema de educar, el tema de ayudar a las personas con el servicio legal y por supuesto también entender que el abogado debe procurar también que en su servicio legal pueda impactar la vida de las personas. Ese debe ser el objetivo de ustedes. ¿Cómo su servicio legal puede llegar a impactar la vida de las personas? Esto fue un poco lo que hablamos en la clase pasada. Ahora, miren, vamos a hablar un poco de la teoría tridimensional del derecho. ¿Listo? No voy a hablar aquí y ustedes van a escuchar solamente, sino que vamos a hacerlo participativo. ¿Listo? La teoría tridimensional del derecho es un modelo epistemológico, ¿verdad? Donde nos habla de tres dimensiones que son importantes que debemos entender, ¿verdad? Tres dimensiones en cuanto a la dimensión de los hechos, ¿verdad? De la norma y de los valores. Tres dimensiones, hechos, norma y valores. Ustedes recuerdan que hay una actividad que tiene relacionada a la teoría tridimensional del derecho, ¿verdad? Que es una teoría que sostiene que el derecho, además de ser un fenómeno muy complejo, es un fenómeno propio de la sociedad y se compone en tres dimensiones, ¿verdad? Y esas dimensiones están relacionadas entre sí. Son los hechos sociales, la norma jurídica y los valores. Hechos, normas y valores. ¿Cuáles son esos hechos? Por ejemplo, los hechos. Los hechos hacen parte de la dimensión fáctica que se requiere a todas las conductas, a todos al tema de hechos que generan conflicto, a los hechos que son objeto de regulación jurídica, ¿verdad? Eh, yo sé que en hechos algunos tienen que confundirse, sí, pero ¿qué hechos coloco? ¿Será que coloco que estaba lloviendo o que era un día soleado o que era un día eh, con mucho frío? Bueno, si eso no tiene relevancia jurídica, pues no hace parte de los hechos fácticos, ¿verdad? De la dimensión fáctica, ¿verdad? Entonces pensemos, ¿qué hechos sociales, acontecimientos que tienen relevancia jurídica, ¿verdad? Que reflejan una conducta social y que pueden generar conflicto, ¿verdad? O pueden ser objeto de una regulación. La norma, pues es simple, ¿verdad? La normatividad del derecho que establece las reglas, los principios, eh, la normatividad, las leyes, ¿verdad? La misma conducta social del hombre y de las personas en el marco de la constitución política. Y los valores, que ya hace parte de esa dimensión un poco más axiológica, ¿verdad? Que refiere a principios éticos que regulan la relación jurídica y que obviamente se aplican en el desarrollo de la normatividad, ¿verdad? El valor de la vida, el valor del valor de la salud, de la vivienda digna, de la educación,
el valor de la defensa de la igualdad. ¿Listo? Por ejemplo, miren, aquí hay un ejemplo que incluso ustedes lo pueden encontrar también en la unidad, la discriminación laboral. Entonces, en cuanto a la dimensión fáctica, ¿verdad? Es una conducta discriminatoria del empleador hacia un trabajador por razones de su orientación sexual. En la discriminación normativa, ¿verdad? En la discriminación normativa, eh, hay todas las normas jurídicas, ¿verdad? Ahí se pueden ir a las normas que están en la Constitución política, la ley, decretos, ¿verdad? El mismo código laboral, todo, hasta el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, si es en un tema laboral. Porque ahorita le voy a explicar algo importante. Y por supuesto la finalidad y la dimensión axiológica que está representada por los valores éticos, por ejemplo, de la igualdad, la no discriminación, la diversidad, el respeto, ¿verdad? El respeto a las orientaciones sexuales, a la aplicación de las normas y principios éticos. Recuerden que con Kelsen, que ustedes más adelante lo van a estudiar un poco más, Kelsen nos habla de la jerarquía de las leyes y él nos coloca en una gráfica, en un triángulo, en ese principio, en lo más alto del triángulo coloca la constitución política, ¿verdad? Algunos colocan los derechos o los convenios internacionales, los tratados internacionales, pero a partir de la constitución política se desprenden una serie de normas. Dice el chat no está habilitado. El chat sí está habilitado, lo que pasa es que está habilitado para quienes entran con el correo institucional. Pero hagamos algo, voy a activar el chat en el grupo. Si alguien quiere decir algo en el grupo en WhatsApp, lo puede decir y yo lo estoy leyendo, ¿listo? Lo estoy leyendo. Lleva 10 correos de soporte. Dale, no te preocupes, no te preocupes. Luego con el monitor, me pides el contacto del monitor y él se está personando de situaciones individuales. Capaz un estudiante me está escribiendo en el grupo. Los que no saben, tenemos un grupo en WhatsApp y ahí vamos ayudando a los estudiantes que tengan también dificultad. Entonces, los que no puedan escribir en el chat, pueden ir escribiendo en el grupo en WhatsApp. Listo, ahí lo activé. Vamos lo vamos a utilizar y me parece bien que también puedan expresarse por ahí. Deme un segundo y coloco el cargador. Muy bien. Eso a manera de muy rápidamente explicar el tema de la teoría de la tridimensión, eh, la teoría frente a la tridimensión del derecho, ¿verdad? Normas, valores y hechos. Ahora más adelante volvemos a explicar un poco cómo esto se aterriza en la tarea que debemos presentar. Ahora, y para ir abriendo un poquito la participación, quiero contarles un poco sobre, mm, a ver, quiero contarles un poco sobre la Antígona de Sófocles. Quién conoce la historia de la Antígona de Sófocles? ¿Quién conoce ese escrito literario, ese mito, ¿verdad? De la Antígona, que es casi que una tragedia griega sobre una obra literaria de Sófocles. ¿Quién la conoce? Quién la ha escuchado? ¿Quién la ha leído por ahí? Miren, presten mucha atención. Ustedes saben que voy a contarle la historia en resumen, a ver si me recuerdo tantos detalles. Si me equivoco en unos detallitos, no importa, lo que quiero es que vean el mensaje. Miren, Eh, Antígona es la protagonista, ¿verdad? Es la protagonista. Por aquí Angelo creo que quiere levantar la mano, no sé si es que la conoce o tiene una pregunta. Eh, Vamos con la historia y voy dando la palabra, ¿listo? Voy dando la palabra. Miren, Antígona es la protagonista de esta historia. Eh, Resulta que Edipo, ¿verdad? Eh, Edipo tuvo cuatro hijos. Tuvo cuatro hijos. Edipo era el rey
era, em, era el rey de Tebas. Edipo era el rey de Tebas y era un rey que reinaba con mucha autoridad. Era un rey que hacía las cosas bien. Era un rey de estos que tenía el respaldo y el respeto de la gente. Que tenía, por supuesto, eh, la autoridad necesaria para gobernar Tebas. La ciudad de Tebas era gobernada por el rey Edipo, ¿sí? Por el rey Edipo. Eh, y por supuesto, el rey Edipo tuvo una tragedia enorme al enterarse que su mamá, ¿verdad? Era su mujer a la vez. Edipo era un rey muy glorioso, pero a la vez su esposa era su mamá. Él enterarse de esa tragedia entró en un estado de locura, de demencia absoluta. Tanto así que su mamá, al ver esa tragedia tan grande, la misma esposa, ¿verdad? Decide quitarse la vida, se suicidó, se quitó la vida, se desvivió. Al ver esa situación, el rey Edipo decidió quitarse los ojos y desterrarse del reino. Fue de se fue de Tebas, ¿verdad? Fue desterrado de Tebas y andaba eh, como un vagabundo eh, caminando por las calles en plena decepción, en plena locura, y por supuesto que dejó de gobernar a Tebas, la ciudad de Tebas. Edipo, como les dijo, como les dije anteriormente, tenía cuatro hijos, cuatro hijos, cuatro hijos. Era Polinice, ¿verdad? Polinice, y Creonte. Creonte es el mayor. ¿Listo? Creonte y Polinices. Eh, Creonte no, Polinices y Eteocles. Son los dos hermanos de Antígono. Polinices y Eteocles. Son los hermanos de Antígono. Para no confundirlos un poco, Antígona, entonces, hijo de Edipo, que se quitó los ojos al enterarse que su esposa es a la vez su mamá y que se quitó la vida por que ya su hijo, su esposo, se enteró de semejante tragedia. Deambulaba por las calles, por fuera de la ciudad que gobernaba y que no podía gobernar. Sus hijos, Polinice y Eteocles, deciden tomar el poder de la ciudad de Tebas. Deciden, bueno, como mi papá no puede, ¿verdad? Mi papá ya no puede gobernar, no, se quitó los ojos, está pobre loco deambulando por fuera de la ciudad. Tanto Polinice y tanto Eteocles consideraron ser dueños del trono, dueños del trono. Obviamente, ambos se empezaron a trazar una guerra civil, empezaron a pelear por el poder, empezaron eh, a tomar el poder por sus propias manos, a decir yo tengo la autoridad y soy el que merece ser el rey de Tebas. Tanto así que Polinice fue a buscar la bendición de su papá, a Edipo, ¿verdad? Que no podía ser rey. Y bueno, él recibe la bendición, pero no total. Y los hermanos, obviamente, el hermano Eteocles fue el que empezó a gobernar la ciudad de Tebas, ¿verdad? Empezó a gobernar la ciudad de Tebas, se alió con uno de sus tíos. Y Polinices, miren lo que hizo, se fue desterrado, se fue de la ciudad, buscó unos aliados externos de la ciudad y quiso combatir en guerra a Tebas y pelear con su hermano. Entonces miren esta situación. Los dos hermanos, Polinice y Eteocles, dos hermanos peleando por quién debe gobernar la ciudad de Tebas. Ambos creen que tienen el derecho de gobernar. Y en medio de esa guerra, como algo imaginado, ambos se transan en un duelo individual, a espadas, a muerte, se tiran a matarse uno a los otros y en medio de esa guerra, en medio de ese combate, los dos simultáneamente tienen muerte. Un hermano mató al otro, los dos se murieron
simultáneamente en un choque a muerte cinematográfico. Imagínense ustedes, como el puño que le dio Rocky creo que fue al ruso, ¿verdad? Algo así. Los dos quedaron muertos simultáneamente. ¿Y por qué quedaron muertos? Por estar en guerra, peleando la autoridad y peleando el poder de la ciudad que gobernaba su papá, que se quitó los ojos por enterarse que su mamá a la vez es su mujer, ¿verdad? Entonces imagínense, miren esta situación tan curiosa. Eh, la pobre Antígona, que es la protagonista de la historia, que viene siendo hermana de los hermanos que se mataron, su papá era al mismo tiempo su hermano. Su papá era al mismo tiempo su hermano. Se enteró que su mamá era su abuela y que ella fue producto de incesto, imagínense. La pobre Antígona sufría de depresión, una situación compleja, una situación particular, ¿verdad? Su papá era al mismo tiempo su hermano. Se enteró que su mamá era su abuela y que ella fue producto de incesto, que la mamá se suicidó, que su papá se sacó los ojos frente a la mamá, que se desterró de la ciudad de Tebas, que vagaba por el monte como un vagabundo, como una persona que, imagínense, una persona de la calle que no entendía que después de ser rey simplemente era un vagabundo por fuera de la ciudad de Tebas. A su papá se lo tragó prácticamente la tierra, se fue desterrado de la tierra. Su tío en una oportunidad la secuestró y sus hermanos se mataron entre sí. Adicional a eso, su tío, hermano del papá que se quitó los ojos, la piensa casar a la fuerza con uno de sus hijos para recuperar el poder. La pobre Antígona, con esa tragedia de esa familia, ve la situación, llega y los ve muertos a sus dos hermanos por el poder. Y resulta que al no haber un rey, ¿verdad? Los dos hermanos muertos, al no haber un rey, un tío que no tenía, por supuesto, ningún tipo de carisma, un viejo caótico, por decirlo así, Creonte, que era tío de Antígona, hermano del rey que se quitó los ojos, tomó el poder, bajo todo pronóstico y bajo todo rechazo de la sociedad y de la ciudad de Tebas. Tomó el poder y él decidió emitir un documento donde acreditaba dos cosas. Primero, el entierro con todos los honores militares, ¿verdad? Eh, el entierro con todos los militares de Creonte, ¿verdad? De Creonte, uno de sus hermanos, porque Creonte sí perteneció al ejército de Tebas y no fue a buscar otro ejército eh, como sí lo hizo su hermano. Y el otro hermano decidió tirarlo a la calle, tirarlo, desterrarlo y que se lo coman los goleros por allá afuera, tirarlo, una muerte. Miren, los que saben de esto, los que han visto las películas, saben que el entierro, ¿verdad? La muerte para ellos es muy importante, muy significante. Para Antígona es muy triste que un hermano lo entierren con honores solo porque se quedó en la ciudad de Tebas, porque pertenecía al ejército, y el otro no le hagan una sepultura digna, que lo tiraran a la calle, ¿ya? Obviamente porque traicionó en teoría, según el rey Creonte, el actual, a su ciudad. Y ahí viene la pregunta que le hago a ustedes, ¿verdad? Porque Antígona dice, voy a enterrar a mi hermano con todas, eh, con toda la solemnidad y como él se lo merece, para que realmente sea sepultado y reciba los honores y pueda ser su muerte, pueda ser una muerte digna. Y el rey estipula un documento donde dice el que entierre, ¿verdad? El que le dé honores al hermano traidor, también pagará con pena de muerte. Ahora, Antígona, ¿qué hace en ese caso? Decide enterrar a su hermano. Y ahí les coloco las dos disyuntivas, ¿verdad? Una ley familiar, la ley familiar donde Antígona decide enterrar a su hermano, a sus dos hermanos, no importa que esté incumpliendo la ley del rey, la ley por autoridad competente,
¿verdad? Obviamente colocando su pellejo, por decirlo así, ante el rey, o la ley del rey, que emitió un edicto y que emitió un documento donde prohibía, perdón, el entierro de uno de los hermanos. Hay dos posturas, ¿listo? La de respetar la tradición familiar y la ley familiar, la ley natural de enterrar a sus hermanos conforme lo que manda sus creencias y sus costumbres. O cumplir la ley del rey, que no es un rey muy bueno, por decirlo así, muy representativo, pero es el rey que decide solamente darle honores a uno y desterrar al otro. Esa es la Antígona. De pronto algunos detalles no lo tengo como de pronto tan presente, pero sí quise traerla porque me parece muy adecuada a lo que quiero explicarles, que es el naturalismo y el positivismo, ¿verdad? El naturalismo lo vemos cuando Antígona dice, voy a darles sepultura a mi hermano con los honores, ¿verdad? Con los honores que se merece. O el cumplimiento del rey, de cumplir la ley del rey, la ley que emite el rey vigente, el rey regente, donde va a sancionar a las personas que le den honores al traidor, al hijo de su hermano que traicionó la ciudad de Tebas. Entonces veo manitos levantadas, vamos a escucharlos, ¿qué opinan? ¿Hay qué primaría más? ¿La ley familiar tradicional de sus creencias o la ley del rey? ¿Qué opinan? ¿Se equivoca Antígona en enterrar a sus hermanos conforme a la ley familiar? ¿Se equivoca el rey en sancionar a Antígona por por no cumplir la ley? Por aquí dice, por ejemplo, Fabio, la ley del rey. Entonces Fabio es de la corriente del ¿qué será? Fabio escribe la ley del rey. ¿De qué será? ¿Del ius naturalismo o el ius positivismo? Vamos a ver qué manitos tienen levantada y vamos participando. ¿Les parece? Voy a mirar aquí. A ver, Ángelo. Ángelo, ¿tienes permiso para hablar? Ángelo y luego Javier. Ángelo, puedes activar el micrófono y Javier también. Javier Alexis, ahí puedes hablar también. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ahí Javier. hay que entender lo siguiente, y es que Grecia cuando empieza a desarrollar su formación histórica, su desarrollo como sociedad en las polis, eh, es muy normal abocarse en dos tipos de religión. La primera, que lo van a tomar mucho los romanos después, que es la religión privada y la religión pública. Entonces, la costumbre hace parte de la norma, una norma no escrita, que con el tiempo se vuelve una norma social. Entonces, a veces es necesario conciliar estos dos puntos. Siempre yo traigo en relación a esto cuando le digo a mis compañeros y en el trabajo con mis estudiantes, les digo, uno tiene una norma en la casa y a veces las normas sociales no están escritas, pero con el paso del tiempo estas normas se van constituyendo en una norma con fuerza. Entonces, la posición de ahí que tomar, si seguir la norma de la costumbre o la norma del rey, yo creo que a veces es necesario conciliar los dos puntos, porque no es desconocer, por un lado, la cultura y por otro lado, desconocer la parte jurídica. Entonces, es conciliar esos dos puntos. Eso, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Javier. Excelente participación. Vamos con, eh, se me pierde aquí el listadito de estudiantes. No sé si Ángelo ya puede activar el micrófono o vamos con Jessica. Sí, sí, me escuchan, profesor. Buenas noches. Sí, ahí te escucho, muy bien.
Sí, qué pena, es que estoy por acá en un municipio donde, digamos, algunos días sin fluido eléctrico y es un poco complicada la comunicación. Toca aquí digo, montarse en un palito para poder comunicarnos. Bueno, profe, sí, con respecto pues a eso, inclusive me permito pues traer a colación, hace muy poco vivimos una situación muy similar. No sé pues, no sé si me están escuchando, nos pasó algo muy similar, creería yo, con el tema de la había algunas inconformismos por parte de algunas personas porque pues no les permitían, digamos, ver a sus seres queridos o a las personas que fallecían víctimas de este virus, del COVID-19. Y esto se venían como, inclusive hubo algunas demandas, algunas situaciones donde por parte de los familiares, pues ellos pedían que obviamente pues les permitieran hacer, ejercer el derecho a la que sea sepultura de sus familiares y demás. Yo pienso que en estos casos lo más lógico, lo más sano es como acatar la ley, ¿sí? Porque pues uno entiende que hay costumbres, y como lo mencionaba el compañero ahorita, pues hay costumbres que se hacen ley, pero no siempre esas costumbres son las más adecuadas, y uno pues tiene que pensar siempre como en el bien común, ¿no? Yo pienso que las normas y las leyes pues están diseñadas y realizadas siempre pensando en el bien común, aunque hay algunas que se contradicen, pero pues uno debe, yo pienso que como buen ciudadano, como buena persona, pues debe acatar lo que indica la norma, así vaya en contra de pronto de algunos principios. Hay que entender que pues a nosotros nos forman en culturas diferentes, nos forman en ciudades, en departamentos, que ya inclusive si uno ve en Colombia, uno ve regiones del país que algunos comportamientos son muy normales, en otros no, sí, por lo menos encuentra uno prácticas, por ejemplo, como el llevar las exequias de un familiar o de una persona en la casa o en el barrio, ¿sí? En algunas ciudades uno ver una situación de estas, pues obviamente es descontextualizada, mientras que en otras regiones del país es algo muy normal. Entonces yo pienso que lo más importante es siempre acatar la ley, ¿sí? No recuerdo en qué parte está escrito o quién fue el que lo dijo exactamente, pero la ley es dura, pero es la ley y hay que acatarla, hay que cumplirla. Es mi percepción y es lo que yo pienso. Muy bien, Ángelo, muy bien, gracias por participar. Jessica Cárdenas, ahí tienes habilitado el micrófono. Profe, hola, buenas noches y a todos Buenas buenas noches. noches. Pues, la verdad no sé, o sea, porque yo pienso como hacer una analogía como en la época como en la esclavitud. En algún momento la esclavitud pues fue legal, ¿no? Y culturalmente la esclavitud estaba bien y pues hubo abusos obviamente en todos los sentidos contra las personas que eran esclavas, pero eso estaba bien en su momento y la ley pues lo avalaba. Entonces me parece como algo parecido a esto. Yo pensaría que aquí pues, aunque no está bien, la ley familiar, así como en algún momento pues nos dimos cuenta que todos los humanos somos iguales y que la esclavitud pues no tiene sentido ni estaba bien. Eso, muy bien, Jessica. Gracias por tu intervención. Carlos, ya te activo Carlos y se prepara Dylan. Buenas noches, profe, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos bien, Carlos, adelante. Ok, qué pena que no active la cámara, estoy trabajando, pero estamos aquí, pues igual prestando atención a la Así es, clase. muy bien. Buenas noches para todos. Bueno, es muy interesante, es muy interesante. Yo también, digamos que cuando estaba estudiando administración pública, también estudiamos un poco eh, estos personajes. Y me parece pues muy importante, ¿cierto? Porque al final y al cabo es una decisión. Estamos hablando de una decisión. Eh, digamos que Antígona toma esa decisión de desobedecer eh, la ley de su tío, ¿cierto? Y lo que hace ella es enterrar a su hermano. Eh, ¿Qué pensaría yo? Pues ella considera,
según cuando analizamos primero el tema de los tipos de derecho o de dónde nace el derecho, hablamos de la ley divina, ¿cierto? Nosotros estuvimos indagando sobre ese tema, que me pareció también muy importante porque básicamente es la corriente principal del derecho, ¿cierto? Entonces, Antígona considera que está siguiendo una ley divina, básicamente, o sea, divina y moral para ella, ¿cierto? Que es superior porque es la ley de los dioses, ¿cierto? Es su costumbre, lo que a ella le enseñaron. Muy Pues bien. obviamente, ¿qué requería eso en el momento? Requería pues que ella pudiera enterrar a su hermano, inclusive así fuera en contra de las leyes humanas que había implantado en ese momento el rey, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que desde la perspectiva de Antígona, pues ella consideraba que no estaba equivocada porque estaba siguiendo, digamos, su ley, su moral como tal, ¿cierto? Entonces podemos decir que Antígona explora el conflicto que hay entre la moralidad y la justicia. Entonces, básicamente es una decisión que queda, digamos, desde lo personal para cada persona. Si considera que desde la moralidad tiene que tomar una decisión, la debe tomar, o desde la justicia como tal, ¿cierto? Entonces es una decisión muy personal, considero yo, y en ese caso, pues ella creía que estaba haciendo lo correcto, que es muy interesante también, ¿cierto? Digamos que esa es mi Así es. opinión. Sí, señor. Muchas gracias, Carlos, muy bien. Bueno, vamos con rápidamente Dylan y finalmente Manuel. Hola, muy buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Bueno, en cuanto a este relato, yo apoyo la decisión de Antígona. Apoyo la decisión de Antígona porque si vemos el relato, están bajo una política de un reinado, ¿sí? Entonces veo un rey que está tomando decisiones sobre, bueno, llamémoslo sobre su población, de acuerdo a satisfacer su interés individual, un interés que yo no veo en que pueda satisfacer el bienestar social. Entonces, acá no hablamos de una democracia, lo veo como un capricho del rey. Entonces, si yo me pongo en la posición de Antígona, yo digo, bueno, ¿por qué no puedo enterrar a mi hermano solamente por el capricho que tiene este rey, en la decisión que él está tomando, pues, en las leyes que pues él está como eh, emanando sobre pues toda la población, ¿sí? Entonces, pues en ese orden de ideas, yo me iría pues por la decisión de Antígona, ¿sí? Porque pues obviamente ella tiene un dolor emocional y quiere pues enterrar a su hermano. Entonces, pues por este motivo yo ahí sí creo que uno en estos casos uno siempre debe analizar si las leyes que están tomando los gobernantes son un benefactor para el pueblo o las están tomando como un beneficio pensando en ellos individualmente, sea por un capricho o, o cualquier motivo que pues no va como en beneficio a una sociedad colectiva. Bien. Muchas gracias, Dylan. Y vamos a escuchar por último a Manuel. Muchas gracias, maestro. Un saludo a los compañeros. Pues yo veo que esta es una decisión supremamente difícil y tendría que uno ubicarse en los momentos históricos. El momento histórico del relato tiene muchos tópicos. Uno, que el orgullo y la moralidad. Entonces todo el mundo estaba cargado de orgullo y además se preparaban para resistir dolores y además de ello eh, enfrentar conflictos de manera física, ¿no? Y pues Antígona toma una decisión de acuerdo al pensamiento de ella, en un momento histórico definido en donde se castigaba de manera muy fuerte. Yo pienso que hoy en día, si yo me ubicara en ese espectro
de Antígona, yo soy muy aferrado a mi familia, a mis hermanos y a mi madre, que afortunadamente todavía está viva. Y si eso me ocurriera hoy en día, uno tendría que pensar en cuál era el tipo cuál sería el tipo de castigo. La muerte, con los avances que tenemos hoy en cuanto a la discusión de los derechos y los deberes, pues es imposible. Pero si hoy existiera un castigo dentro del marco de la ley, digamos del positivismo, eh, si fuera mi madre, yo creo que haría lo mismo. Me coloco en esa posición, maestro, compañeros. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy interesantes sus participaciones. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, voy a leer el chat. Esto para pasar a la segunda historia. Dice, por ejemplo, dice Tom, dice, independientemente sería la ley familiar. Dice Karina, la historia o la obra pone en contexto la moralidad y la legalidad. Claro que sí. Un ejemplo, puedes poner en contexto en Colombia, por ejemplo, los derechos humanos y los derechos indígenas. ¿Cuál prima ahí? Por ejemplo, el tema de las prácticas funerarias. Ella, Clarena, dice, la legalidad no siempre es justa, no siempre es justa. Jessica dice, para mí, ¿cuál sería? Ahora digo para mí cuál sería, ¿verdad? Ahora, por ahora me gusta esto y lo veo un poquito más defendiendo a Antígona, ¿verdad? La decisión natural, divina, familiar de darle sepultura a su hermano. Ahora, eh, vamos a leer aquí el chat por acá veo, profe, dice, en el otro chat dice, a ver, se me perdió, a ver, eh, dice positivismo, Gustavo, dice la ley del rey, dice Fabio. Muy bien, ahí están algunas participaciones en el chat. Ahora vamos a la segunda historia, ¿listo? A la segunda historia ya más actual, ya más actual. Y espero que los quiero colocar en un contexto muy diferente, ¿listo? En la Universidad UNAD tenemos que dar clases también. Hace como 4 años yo fui a dar clases en la cárcel. Hay una cárcel, le dicen la Tramacúa, una cárcel de alta seguridad, no sé si lo estoy diciendo bien, de máxima seguridad. La Tramacúa en Valledupar. Me tocó en una oportunidad ir a dar clases de ética y ciudadanía a la cárcel. Fui con una profesora de la escuela de administración, eh, una profesora muy bajita, eh, y fuimos, ¿verdad? Llegamos, nos encontramos en la recepción de la cárcel, me hicieron una requisa, ¿verdad? Yo llevaba un lapicero y una hoja para tomar asistencia. Si no tomo la asistencia no me pagan, ¿verdad? Entonces llevé mi asistencia, me quitaron el reloj, me quitaron la correa, las monedas que tenía, la cartera, la cédula. Yo estaba algo nervioso porque era mi primera vez que yo entraba a la cárcel, ¿saben? Es un espacio muy particular, un espacio eh, donde uno se llena como de diferentes emociones. Estaba algo nervioso, les confieso, algo nervioso. Y la profesora no lo demostraba, ella iba adelante, yo iba atrás. Se supone que yo tendría que, era el profesor, tenía que dar el ejemplo, ¿verdad? Y nos encontramos con el dragoniante el, el joven que nos estaba orientando adentro, creo que es dragoniante, no, ustedes me disculparán, quizás algunos trabajan, trabajan en la policía en el IMPET, ¿verdad? Y me corregirán. Pero el dragoniante me fue llevando a los patios. Yo veía una situación compleja. Cuando me requisaron, me di cuenta que me quedé con el lapicero. Dije, no entrego el lapicero porque ¿cómo firmo la asistencia de los estudiantes? Me revisaron, fui pasando por unos patios, fui entrando, fui viendo el panorama. Llegué a un patio, imagínense, donde
se veían todos los reclusos en el patio y me dividía unas rejas, ¿verdad? Unas rejas. De repente uno de ellos, de 2 metros de alto, muy forjido, con tatuaje cortada en la cara y todo eso, llegó y se acercó lentamente, ¿verdad? Se acercó lentamente. El corazón estaba que se me salía en ese momento, aunque yo lo disimulaba muy bien, créanme. De repente él mete la mano a saludar y saluda a la profesora y dice, profesora, ¿cómo está? Y pone una cara como que de una cara de lo peor. Y me dio la mano a la profesora y en ese momento me imaginé que él iba a tomar a la profesora y le iba a voltear y le iba a acercar a la pared tipo película y me iba a quitar el lapicero que llevé escondido y le iba a amenazar de muerte y eso iba a ser una tragedia. Eso era un drama que yo tenía ahí, imagínense. Resulta que no era así. La profesora se llenó de valor, le dio la mano al recluso y el recluso me miró con una mirada cómplice, una sonrisa de amigo, le dio la mano y se fue. Obviamente yo le decía a la profesora que pues yo sabía que era algo molestando, pero en el fondo yo sentí mucho miedo. Para no alargarles el cuento, eh, llegué donde el recluso que me tocaba y el recluso se sentó conmigo, empecé a darle la clase y en el segundo encuentro me dijo, profesor, ¿usted quiere saber por qué estoy aquí? ¿Usted quiere saber por qué estoy en este lugar? Obviamente que quería saber, ¿verdad? Pero no le iba a decir eso, ¿verdad? Yo le dije, no, no te preocupes, hijo, no quiero saber. No, pero de verdad usted quiere saber, profesor. Yo insistía que no quería saber, pero en el fondo sí quería saber, ¿verdad? Quería saber por qué estaba ahí. Y me dijo, profesor, yo lo voy a confesar. Yo estoy aquí porque maté a 2 personas. Maté a 2 personas. Eh, y gracias a la educación que he recibido, me he dado cuenta que hoy puedo llegar al poder gracias a la política y a la democracia. Yo antes pensaba que para llegar al poder tenía que empuñar el arma. Y donde yo vivía, no había educación, no había escuela, no había colegio, no había canal de comunicación, no había internet, no había televisión, no había nada. Lo único que había era el enorme deseo de cumplir 13 años para empuñar el arma y empezar a salvarlos a ustedes del Estado. Para mí, yo era el bueno y ustedes eran los malos. Yo iba a salvarlos a ustedes, imagínense, con las armas. Yo quería cumplir 13 años para poder llevar de comer a mi casa, llevar de comer a mi casa, gracias a que ya podía tomar el arma y defenderlos a ustedes del Estado. Por eso yo empuñé el arma. Pero ahora con la lectura sé que para llegar al poder puedo utilizar la democracia. Ahora viene la pregunta, jóvenes, ¿verdad? A la pregunta, según ese estudiante me dijo, yo tenía un contexto errado, pero se dio cuenta fue después que llegó la educación a su vida, ¿verdad? Para él la ley era 13 años empuñar su arma y salvarnos a nosotros del Estado, irse en contra del Estado, ¿verdad? Y no la ley de la Constitución política que dice, ¿verdad? Estado social de derecho, ¿verdad? Someterse a una regulación, llegar al poder bajo el proceso de elección popular, de participación, de elegir, ser elegido, todo eso. Entonces, bajo ese contexto, la ley natural de él es, va a salvar el mundo del Estado y necesita irse a las armas. Es el único camino que hay. Imagínense una población donde no llega, no llega internet, por supuesto que no, mucho menos televisión, no llega nada, no hay educación. La educación que hay es fórmate, crece rápido y empuña el arma para que le dejes de comer a tu familia y puedas salvarnos al Estado. Ahí, bajo ese contexto,
¿verdad? Bajo ese contexto, ¿cuál sería la ley natural y si estarían de acuerdo o no? ¿Y cuál sería la ley positiva? ¿Cuál sería la ley positiva, verdad? Ahí, ¿será que ahí sí la ley natural tendría mucho más peso que la ley, el ius positivismo de la norma escrita? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver, ¿qué dicen ahora? 79 alumnos, muy bien, qué bueno. Creo que llegamos a los 80, ¿verdad? 78 alumnos, 79 conmigo, estamos a los 80. A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿qué opinan en ese caso? En ese caso, ¿cómo estamos con el tema de la ley natural? ¿Qué opinan? ¿Será que ahí sí primó para él, la ley natural o sería mucho más importante entender la ley positiva? ¿Cuánto tiempo es la condena? Muchísimo, era mucho tiempo. ¿Por qué me pregunta Fabio? Era mucho tiempo. A ver, Javier, dale, adelante, Javier. Creo que puedes activar el Pues hay micrófono. que entender lo siguiente, es que ahí juegan dos cosas. La ley actualmente, en la Constitución del 91, hay un punto que dice, así tú no la conozcas, no te exime de cumplirla. Pero se juega lo otro. Culturalmente, cuando uno habla de sujetos de derechos especiales, los indígenas tienen una forma natural de sus leyes. Entonces, el contexto aquí nos dice, listo, es un joven que tiene una educación básica, yo diría mínima. Para él lo natural, y eso lo digo entre comillas, ese es el orden. Ahí entonces los conceptos de moral se empiezan a aplicar, de qué es lo justo y qué no es lo justo. Si lo miramos desde el positivismo y su positivismo, claro, eso es totalmente ilógico y hay problemas gigantes, pero para él, dentro de su concepción, sería lo normal, pero se jugarían las otras preguntas. Nuestra Constitución dice así tú no conozcas las leyes, no te exime de cumplirlas. Entonces, ahí se juega mucho lo que es una visión antropológica, una visión jurídica, una visión sociológica. Si lo pregunta desde el punto jurídico, está una visión totalmente errada. Si lo mira desde un punto político, depende desde qué posición política lo vamos a tomar. Entonces, la respuesta, y yo creo que eso en las ciencias sociales tiene un punto gigante, una cabida gigante de posibles respuestas desde la posición de que uno se encuentre. Así es. Muy bien, Javier. Creo que terminaste ahí, ¿verdad? Ya, muy bien. Resalto mucho la participación. Y bueno, veo varias manos levantadas. Ángelo, Bueno, profe, buenas noches nuevamente. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad, pues, de comentar una experiencia. Yo tuve la oportunidad de hacer parte del proceso de paz que hubo con las FARC. Y, pues, yo pude interactuar bastante con algunos funcionarios que estuvieron en este grupo de manera, pues, muy directa. ¿Sí? Conviví aproximadamente 6 meses con ellos. Pues, abro paréntesis, fue algo que al principio, pues, para mí, por ser funcionario de la Policía Nacional, pues, fue bastante complejo, pues, obviamente por el pues sí, obviamente entrar en contacto con esas personas, relacionarse uno con ellos, hablar, pues uno puede ver que estas personas, hay muchos de ellos que, pues, digámoslo así, nacieron en ese mundo, crecieron en ese mundo y pasaban lo que hablaban hace un momento, que para ellos la verdad verdadera era eso que ellos estaban haciendo y que para ellos lo correcto era eso, ¿sí? Hacían ver que el Estado y que la nación y que las Fuerzas Armadas pues éramos enemigos y que nosotros éramos los malos y que hemos dicho nosotros siempre iríamos en contra de ellos. Entonces son personas que siempre van a estar allá y pues, hay personas que hasta donde yo sé, de algunos de ellos aún están en esos grupos y nunca vieron como el lado contrario, ¿sí? Nunca vieron la otra cara de la moneda.
Entonces no tuvieron más opción, no hubo nada más que escoger, sino pues ese camino. Inclusive hace muy poco, por algunas redes sociales, salía un menor de edad, y yo sé que de pronto algunos compañeros lo vieron, donde pues un menor de edad de que como unos 4 o 6 años tendrá ese niño, no sé cuántos años tendrá, no recuerdo bien, donde pues él prácticamente obligado, ahí se evidencia que está obligado pues a decir una serie de cosas y hacer una serie de conclusiones de que obviamente pues un niño a esa edad no va a saber definir o decir qué es bueno o qué es malo, y más si lo van digamos, a adoctrinar, pues si muchas personas siempre hacen, como que tratan de decirle lo que quieren escuchar, ¿sí? Como que es lo que a veces, inclusive en esta época electoral se ve eso, decirle al ciudadano lo que quiere escuchar para ganar como favoritismo. Entonces, a veces es bueno también, a veces es bueno también, pues que ver uno también los dos lados de la moneda, ¿sí? Porque pues algunas personas no conocen el otro lado, es decir, el lado de estos grupos o el lado o los que están allá no conocen cómo es la sociedad, cómo es lo que realmente se vive, y pues esto hace que estas personas pues tomen decisiones creyendo que están actuando bien, ¿no? Creyendo que están actuando bien, y pues obviamente van en contra de la norma y en contra inclusive de los principios de los demás, pero ellos van convencidos de que están actuando bien porque están yendo por un supuesto ideal que pues que todos sabemos que ya no, ya ese ideal con que se fundaron estos grupos, ya eso está totalmente desenfocado. Entonces, ese es como mi aporte, profe. Pues como le comenté, yo tuve la oportunidad de conversar con estas personas, de convivir con ellos, y pues es algo, es una muy buena experiencia porque uno pues así entiende muchas cosas de lo que sucedía. Gracias, Ángelo, por compartir tu experiencia que refuerza de pronto el contexto en el que planteamos esta historia, que obviamente tiene hechos que me he inventado, ¿verdad? Pero que algo también tiene realidad. Así que vamos a escuchar a Sandra. Vamos a activar el micrófono. Vamos a ser un poquito más concretos para darle participación a todos, que veo varias manitos levantadas. Sandra, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, frente al ejemplo, bueno, perdón, al caso o experiencia que tuvo el profesor Jorge Armando, yo identifico que ahí tenemos en la parte de la ley natural, yo lo puedo aplicar es como una ley natural distorsionada. ¿Por qué? Porque ese hombre, cuando nació, él nació como todos con su ADN y su cabecita, sus pensamientos limpias, sin ningún tipo de influencia en el momento. Empezó a crecer, empezó a recibir la influencia y el entorno en el que creció, y empezó a forjar una personalidad con las características del ambiente en el que estaba viviendo. Entonces se distorsionó esa ley natural. Y en cuanto a la ley positiva, la aplicación que encuentro es que precisamente él está viviendo la ley positiva, que es la aplicación de la norma, en este caso del Código Penal, donde él pues está purgando, está pagando por algún delito que haya cometido. Entonces, pues yo veo el ejemplo y lo aplico de esa manera, profe. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, Sandra, excelente. Gracias por tu participación y aporte. Vamos con Enrique. Ahí tienes permiso para hablar. Gracias, profe, compañeros, buenas noches. Pues yo creo que el derecho en realidad es circunstanciado, o sea, todos los cambios históricos o todos los cambios sociales, al contexto. Y hablando ya de ley natural, entonces no, digamos que no tendría por qué apoyarse una decisión, hablando de este sujeto, en la ley natural, porque según si estuviéramos hablando de un hombre de las cavernas, de pronto la ley natural aplicada ahí, él podría matar, o bueno, de pronto no tanto irnos tan atrás en la historia, más adelante, pero sí efectivamente
él tenía, como lo decía la compañera anteriormente, digamos, había nacido en una sociedad ya constituida, y de hecho la ley natural que debería regirlo a él, vuelvo y digo, habla el derecho, creo que es pues un fenómeno dado según el contexto y pues que define las leyes. Él debería tener esa conciencia. No era un sujeto de derecho especial tampoco, como que estuviera asociado a una cultura o a un grupo étnico en donde se pudiera matar. No era una ley. Entonces yo creo que en realidad ahí, en este caso, pues la ley positiva pues sería la que debería primar, y no es que aunque él tuviera un desconocimiento por educación, simplemente pues estaba ahí distorsionado esa ley natural, y mucho más cuando estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, de pronto algunos otros tipos de derechos pues contemplados en las leyes, pues podría aplicar de pronto una ley natural con base a su cultura, su contexto, pero si estamos hablando de derechos fundamentales, no. Eso sería. Gracias, compañero. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Enrique, por tu participación. Y vamos con Jessica. Profe, no sé ahí qué decir, porque tengo una duda, que era lo que le quería comentar, como ahí, o sea, uno no puede como ver la situación también como una falla que también ha tenido el Estado, porque pues obviamente, digamos, para nosotros no está bien que asesinar, ni que nuestros principios pues vayan encima de la vida de otra persona, pero esta persona pues también es el resultado de la falta de acceso a la educación y de todos los derechos fundamentales que también cobijan la Constitución, ¿no? Eso era, profe. Eso. Sí, Jessica. Ahí comentario rapidito para darle la palabra. Creo que viene Mónica, no viene Angie. Sí, obviamente, lógicamente. Evidente que el Estado tiene algo de responsabilidad, bastante responsabilidad, diría yo. Sobre todo a partir del 91. A partir del 91, la Constitución política coloca el Estado al servicio del hombre, ¿verdad? Entonces, por eso el Estado dice, te garantizo la vivienda digna, empleo digno, educación digna, salud digna, vivienda, ¿verdad? La paz. Entonces, tiene responsabilidad en parte, pero quiero colocarles como en ese contexto, es decir, mire cómo la ley natural, aún hoy en día, podría también causar efectos, ¿verdad? A eso los quiero llevar, porque lógicamente hoy prima la ley positiva, ¿verdad? Lo que está escrito es lo que hay que cumplir. Tenemos una constitución que dice, no mate, no secuestre, no torture, no viole, no haga desaparición forzada, no, no haga delitos, ¿verdad? Es una constitución muy fuerte. Viene un francés y nos dice, oiga, pero ustedes son terribles, tienen que prohibirle todo. No mate, no torture, no secuestre, no viole, ¿verdad? Ustedes son terribles como colombianos. Como si viene a mi casa y yo le dijera, no se robe los cubiertos, no se me robe el mantel, no enamoré a mi mujer, ¿verdad? Pues se supone que eso hay que cumplirlo, ¿verdad? Pero nuestra constitución dice eso, y está al servicio del hombre, de la persona, del ciudadano, y busca la protección de la dignidad humana. Vamos a escuchar, uy, tengo bastantes manitos, vamos a escuchar a Angli Andrea. Profe, buenas noches y compañeros. Como para complementar un poquito la intervención de nuestro compañero Ángelo, yo me encuentro ubicada en el departamento de Arauca, ¿sí? Entonces, ya está estigmatizado Arauca con el tema de los grupos al margen de la ley, pero ellos en su derecho natural, porque incluso hoy, en el año 2023, es normal, entre comillas, escuchar acá en nuestro municipio que dicen, bueno, si no lo podemos arreglar por la ley, en este caso que sería lo positivo, lo vamos a arreglar con la ley del monte,
que sería como el derecho, como la ley natural, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la intervención de nuestro compañero Ángelo, ellos crean como unas ideologías y sistematizan esos comportamientos y crean la ideología de acuerdo a sus comportamientos y como que a sus convicciones, ¿sí? Sin embargo, pues como usted ya decía, profe, hoy prima sobre todo la ley positiva, ¿sí? No es como conveniente decir que, bueno, desconoce completamente en el caso que usted nos decía, porque gracias a la comunicación y al siglo XXI, no falta la persona que a pesar de ser un niño que fue formado en la ideología de que matar, de ir en contra del Estado, de defender, entre comillas, la sociedad con armas, no falta una persona que diga, bueno, está mal hacer esto, no se debe hacer esto, la ley sanciona robar, matar, secuestrar, pero quería como traer en este caso el tema de en pleno siglo XXI, año 2023, en nuestro municipio, cómo todavía se habla de la ley natural, de que lo vamos a arreglar con la ley del monte. Eso, muy bien, gracias, Angli, así es, así es. Acá también, acá se dice que, ¿verdad? Se dice que si quieres casarte, ¿verdad? Tienes que responder por la mujer, ¿verdad? Ahí, y aquí, por ejemplo, creo que alguien mencionó el tema de los indígenas, ¿verdad? Hay muchas costumbres, ¿verdad? Que se tienen en cuenta. Vamos con Mónica. A ver, Mónica, le pido el micrófono, luego sigue Carlos, María Nicole. Bueno, muy buenas noches para todos los compañeros. No sé qué tan acertado pueda ser de pronto mi comentario, pero basado en esa experiencia suya que tuvo, profesor, recordé una de las preguntas en otro de los cursos que tenemos, Historias de las Ideas Políticas, basado en qué consistía la teoría, la alegoría de la caverna. Y nos informaba, y pues cuando la leía decía una serie de personas que nacieron encerradas pues en una, como en una caverna, y era muy oscuro y lo único que podían ver eran pues como unas sombras basadas eran unos objetos que se reflejaban en la pared de acuerdo a lo que unas personas mostraban y pasaban, y pues solamente una luz como muy tenue, y ellos se hacían una imagen solamente de lo que se les reflejaba en la pared. Solo hasta que una persona logró salir de esa caverna y visualizar mucho más el mundo y conocer mucho más la realidad, pudo comprender que el mundo no era solamente lo que estaba en su mente, sino que avanzó muchísimo más y pudo comprender y conocer el bien cuando conoció el sol, cuando vio muchísimas más cosas. Entonces, decía que había algo entre el mundo sensible, que es lo que nosotros pensamos, que es lo que, con lo que de pronto ellos nacieron, y el mundo de las ideas, que es lo que se conoce ya cuando nos volvemos mucho más libres. Entonces, creo o sea, hago como esa comparación de de que pudo haber pasado lo mismo con ese joven. O sea, él se sintió siendo más libre cuando alguien, puede ser el Estado, puede ser, o sea, el mismo Estado a través de la ley positiva, empezó a mostrarle la realidad de una manera diferente a través de la educación. Y dice que inclusive hay muchas personas que estando aún en la caverna, quien quiere liberarlos, se atreverían a sí mismo a hacerle daño y a matar a quien quiere liberarlos, porque todavía sus costumbres, sus ideas están muy arraigadas a lo que ellos solamente piensan y con lo que ellos nacieron. Esa es mi intervención. Muy bien, Mónica. Qué chévere que lo esté relacionando. Y por supuesto, la ley natural dentro de la caverna, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Se plantean unas normas y unas reglas. Luego, al descubrir que solamente eran sombras, la necesidad de establecer nuevas normas, nuevas reglas, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos ir llegando a ciertas conclusiones, como la ley natural llega en un principio, y que gracias a la costumbre, gracias al mismo comportamiento social y a la misma costumbre cívica ciudadana de las personas, puede pasar a una ley positiva, una ley
que ya se regule. Antes mostrar el hombro era pecado mortal. Una mujer que mostraba el hombro era pecado, ¿verdad? Era delito consumir alcohol. Hoy hablamos ya de legalizar la marihuana, ¿cierto? Antes estaba permitido el tema de la corrida de toros, ¿verdad? Entonces, la costumbre va moviéndose y va avanzando, va evolucionando, y eso de que la ley natural en principio puede terminar en un sentido positivo, ¿verdad? Gracias a la misma dinámica social. Pero primero se va consolidando ciertas normas, ciertas leyes propias de la, de la ley natural. Vamos con las últimas intervenciones. Vamos con Carlos. A ver si alcanzamos a escuchar a María y a Sandra rapidito. Ahí puedes activar el micrófono. Gracias, profe. Bueno, espero que sea acertada también mi intervención. Entiendo que el profesor plantea una situación complicada, ¿cierto? En la que hay alguien que ha sido influenciado desde una temprana edad por un contexto violento, ¿cierto? Pues el hombre ha sido adoctrinado para creer que las acciones violentas que él emprende son justas de cierta manera. Pues yo creo que es importante reconocer pues sí, la formación, como lo decían varias compañeras, escuché la formación y la educación, pues ahí en ese tema juegan un papel muy, muy importante que en este caso no hubo esa oportunidad para esa persona. Pero claro, bajo la premisa de la ley natural, pues hay que entender también ese contexto y esa perspectiva que tuvo este individuo. Él pudo haber sido expuesto digamos, a una narrativa que está sesgada o que justifica, mejor dicho, la violencia en nombre de la causa que ellos tienen, que es defender al pueblo, ¿cierto? Del Estado, del gobierno como tal, ¿cierto? La percepción que tiene esta persona fue distorsionada por un contexto o un punto de vista que fue limitado simplemente a lo que él conoce, básicamente, ¿cierto? Pero yo también pienso en algo que me parece muy importante y yo diría que es como la responsabilidad personal, ¿cierto? La responsabilidad personal o más bien la conciencia, ¿cierto? Pues aunque el contexto puede influir en las acciones de alguien, ¿cierto? Yo digo, pero la responsabilidad que esa persona tiene en su conciencia al decidir matar a un campesino y pensar que está haciendo las cosas bien hechas o está defendiendo una causa, es algo que yo digo, bueno, entonces eso sí habla de su ley natural, él ahí está aplicando su ley natural. ¿Acaso no hay una conciencia que le está diciendo que matar a una persona, a pesar de que no conozca las leyes, es malo, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo yo esta incógnita? Es más bien complicado. Esa es mi intervención, profe. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muy bien. No se preocupe, aquí podemos equivocarnos. Igual todas las intervenciones han sido muy, muy valoradas. Me ha gustado mucho sus intervenciones y las valoro muchísimo. Así que no se preocupen si piensan que se van a equivocar o que de pronto no es lo que el profesor quiere que digan. No, vamos a opinar, vamos a participar, vamos a equivocarnos. Para eso está el foro, jóvenes, para que den su opinión, para que se equivoquen, para que le embarremos, para que corrijamos y vamos aprendiendo. ¿Listo? Vamos con la última participación, creo que María, creo que falta María. Buenas noches. Buenas noches. Pues de pronto no sé si entendí bien la pregunta, pero si miramos el proceder de esta persona del cual usted hace referencia, si estaba actuando bajo el concepto de ley natural o de ley positiva, pues desde mi punto de vista diría de que él más bien estaba actuando sería por lo que escuchaba o por lo que estaba arraigado, más no se le podría dar aplicabilidad a que estaba guiado por la ley natural, ya que si una persona comete un delito, pues eso va en contra de todos los principios éticos y morales. Mientras que, por ejemplo,
Si quisiéramos destacar la ley positiva está relacionada con la ley natural, o sea, debe estar en concordancia con los principios de justicia, racionalidad, y esto pues es derivado de la ley natural, que son todos los principios éticos y morales universales que debe considerar una persona y que son inherentes a su naturaleza humana. Entonces decir que porque él de pronto no había escuchado, no tenía estudios o sí, no por eso sería válido considerar de que estaba actuando con base a la ley natural, no. Pues desde mi punto de vista no estaría marcado entre ninguna de las dos leyes. No sé si de pronto estoy errada, pero es como mi participación en ese aspecto. Muy bien, María. Válido también tu opinión. Bueno, veo varias manitos levantadas y quiero pasar al siguiente nivel. Vamos a escuchar rápidamente, ¿listo? A Sandra, que ya le había activado el micrófono. Adelante, Sandra. Gracias, profe. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo se puede conciliar la jurisdicción especial indígena con la ley positiva? Ellos tienen sus propios preceptos, entonces ahí cómo se puede conciliar en el caso de ellos. Dale, muy bien. Ya te aclaro un poquito. Le doy la palabra a Wilmar y luego Fabio para responderle a Sandrita. Wilmar. Gracias, muy buenas noches para todos. Me gustaría apoyar la última participación. La compañera, pues, muy bien lo dice, se puede considerar ni derecho natural ni derecho positivo. Yo apunto el tema a que una persona que crece en un ambiente tan hostil como lo es o lo son algunos lugares de nuestro país, un niño que crece viendo violencia por todo lado, que muchas veces se da cuenta, por ejemplo, como lo decía la compañera con el caso de Arauca, que la solución finalmente es a través del uso de la fuerza, pues no tiene mucho de dónde escoger. Precisamente eso nos lleva a considerar nosotros en nuestro futuro actuar o proceder como abogados, pues que no es solamente ver el tema de la transgresión al derecho positivo, sino ver ese contexto, así como lo indicaba el profesor cuando fue a escuchar y a visitar las clases que dio allá con esa persona. O sea, se lo aseguro que esa persona cuando cometía esas transgresiones estaba totalmente convencida que estaba actuando por un bien superior. Y muchas veces, desafortunadamente en la historia de nuestro país, hemos visto que inclusive miembros de la fuerza pública actuando en ese convencimiento, desafortunadamente han cometido equivocaciones muy graves. Entonces, muy interesante el tema y muy interesante todos los aportes que han hecho los compañeros. Era eso, gracias. Así es. Muy bien, Wilmar. Listo, jóvenes, muy bien. Buenas intervenciones y creo que me quedó pendiente lo de Sandra, ¿verdad? La jurisdicción especial indígena posiblemente creemos que hace parte al naturalismo, ¿verdad? Porque habla de su propia naturaleza, de sus creencias, de su ética, ¿verdad? De sus valores, pero realmente viene siendo ya más positiva, ¿verdad? Porque incluso la Constitución respeta sus leyes, ya le establece una autoridad, ellos tienen su autoridad, tienen su régimen, ¿verdad? Entonces, en principio uno podría decir, viene de lo natural, ¿verdad? Algunos aspectos podrían ser propios del naturalismo, pero está más, se considera que está más, obviamente, en la ley positiva, porque ya se respeta, porque ya es vigente, ya tenemos que respetarla incluso. Aquí hay un lío enorme con el tema del cabildo gobernador, ni se imaginan, y el alcalde anda en ese tratando de solucionar. Han pedido hasta que el presidente intervenga. Entonces, hace parte ya del positivismo un poco, ¿verdad? Pero también tiene por decirlo así, podríamos pensar que hay unas variables que también son del naturalismo. ¿Listo? Ahora, para ir
aclarando un poco, frente a si naturalismo, el positivismo, cuál corriente el profesor escoge, realmente es una discusión que todavía se plantea en el derecho, ¿verdad? ¿Cuál prima más, la natural o la ley positiva? ¿Ya? Yo pienso que la ley natural, personalmente incluso, ya es mi posición un poco personal, la ley natural tendría un grado más de importancia, porque de ahí incluso se desprende mucho de la ley positiva. Obviamente estamos obligados, estamos al régimen legal, ¿verdad? Y soy abogado, por supuesto que sí, pero le veo también a la ley natural un grado muy importante. Hoy en día se discute todavía eso. No vamos a aclarar tampoco ni a solucionar acá en la web conferencia si más importante la ley natural, si prima más la natural que la positiva. Todavía se discute. Hay muchos autores que son como de la corriente ius naturalista. La mayoría son más de la corriente positivista, son más de ley positiva. Y yo simplemente trato de entenderlas, eh, y es importante que usted también haga su ejercicio profesional. Diga, bueno, me voy más a la corriente positiva. Los vi más de la corriente positiva en el segundo ejemplo que en el primero. En ambos, eh, tanto el rey, el tío, iba a matar a su sobrina, ¿verdad? Por desobedecerlo, ¿verdad? Era darle muerte, condenar la muerte, ¿verdad? Y acá en el ejemplo que di también, ¿verdad? Se toma la vida como parte también de ese derecho, entre comillas, natural que existe. Por allá alguien me dijo, creo que fue Sandra, no recuerdo, la de las cavernas, ¿verdad? Y nos vamos también a la época esta de cuando eh, Thomas Hobbes habla del Leviatán y dice el estado de naturaleza, ¿verdad? Donde hay una guerra y hay caos y hay eh, muerte, ¿verdad? Entonces es la ley del más fuerte. Y es interesante, y por eso quería como colocarlos en esa disyuntiva frente a la ley natural y a la ley positiva. Ahora, jóvenes, vamos a pasar a la última parte de la web conferencia, ¿les parece? Vamos a pasar a la última parte, que es explicar la guía. Vamos a explicar la guía. Yo sé que están súper motivados con la temática. ¿Listo? Ahí la ven. Ah, no, ya va. Deme un segundito. Segundito. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces entramos al curso, Introducción al Derecho. Introducción al Derecho. Y vamos a descargar la guía de la fase 2. Mire, importante, jóvenes, antes de mostrar la guía, miren, importante. Aquí hay un espacio que es el foro. ¿Listo? El foro de la fase 2. Aquí el foro de la fase 2. Yo a partir de la otra semana voy a empezar a colocar algunas preguntas y algunos jueguitos para que empecemos de manera lúdica a responder. ¿Listo? Acá, hay que entrar en el foro y acá pueden participar. Escogen, bueno, a mí me salen todos los grupos, pero a ustedes les va a salir uno solo, que es el donde están ustedes. Entran, ¿verdad? Y ahí pueden desarrollar las actividades, pueden escribir, pueden participar, pueden interactuar. Aquí les hice un video, por favor no tengan en cuenta las fechas, pero aquí el video expliqué en detalle la guía. ¿Listo? Ahora, ¿en qué consiste la actividad? La actividad consiste en varias tareas. Son varias tareas las que tenemos para la fase 2. Recuerden que la fase 2, ¿cuándo inicia? ¿Quién me coloca ahí la fecha? ¿Cuándo termina? Bueno, ya inició, obviamente, ya estamos prácticamente en marcha, pero ¿cuándo termina? A ver, ¿quién me escribe en el chat cuándo termina la fase 2? ¿Dónde se dan cuenta? Acá, miren, ¿sí ven? En la agenda de actividades. Nos queda 24 Terminar el días, 15 de octubre. el 15 de octubre, ¿verdad? 15 de octubre.
Profe, faltan bastantes días, sí, pero es bastante la tarea es grande. Entonces, ojo con eso, chicos, no se vayan a entretener, no se vayan a confiar, son 24 días que quedan, pero recuerden que a estas alturas ya era o es importante que usted ya tenga las lecturas desarrolladas y empiece a participar en el foro, empiece a interactuar y empiece a desarrollar las actividades. Bueno, vamos con la guía. Entonces entro al entorno de aprendizaje, busco la fase 2, ¿verdad? Aquí está la guía. Y simplemente la descargan y van paso a paso. Yo sé que la guía al principio les da un poquito duro, pero ustedes al leerla la van comprendiendo un poco más. Miren, aquí dice las fechas. Domingo 15 de octubre. No lo deje para el 15 de octubre, ¿verdad? No deje la actividad para el 15 de octubre. Hágala mucho antes. Ojalá el 10 más tardar. Ahora, la primera actividad consiste en lo que hablamos inicialmente, en la teoría de la triple visión del derecho, ¿verdad? Derecho como hechos, norma y valor. Y se plantea una situación. Usted debe plantear dos situaciones reales, ¿verdad? Ojalá que sean situaciones cotidianas, ¿listo? Donde se pueda reflejar el tránsito entre hecho, la regulación y el valor. Aquí hay un ejemplo. ¿Qué va a hacer usted? Simplemente el mismo formato para dos situaciones, ¿listo? Dos situaciones. Situación 1, te la coloca acá, ¿verdad? Escribe los hechos, la regulación y el valor. Aquí se espera un poco que sea un poco más amplio su participación. El ejemplo está un poquito cortico, pues para no hacer un ejemplo grandote por la guía, pero aquí la idea es que usted haga una participación un poco más argumentada. Recuerden que son 175 puntos y que tiene que ganárselos, ¿verdad? Me tiene que demostrar que usted identifica, ¿verdad? Frente a la situación, cuáles son los valores. Algunos me dicen, no, el valor de la vida y ya, ¿verdad? Y en el valor es donde incluso usted puede encontrar mucha más amplitud de la situación real. ¿Listo? Entonces son dos situaciones. Dos situaciones, pueden irla trabajando y la pueden ir socializando algunos aspectos en el foro. No compartan todo el trabajo en el foro, ojo con eso, porque algunos estudiantes malintencionados de otra universidad, de otra ciudad, de otro curso, se copian la tarea y la hacen, la montan como si fuera de ellos. ¿Listo? Y eso además de ser un delito, además de ser penalizado por la universidad, es un acto desleal con el compañero. Entonces, no compartan todo el trabajo, compartan algunos aspectos que me dé a mí la claridad de que usted está trabajando, y que usted está aportando y que usted está discutiendo. ¿Listo? A ver, tener en cuenta, bueno, vamos a ver con la otra actividad. En la otra actividad lo que vamos a hacer es, vamos a hacer con base a los recursos educativos, ¿verdad? De la unidad 1 y complementarios con relación al derecho natural y derecho positivo, lo que venimos discutiendo, el estudiante va a realizar un cuadro comparativo, ¿verdad? Un cuadro comparativo entre qué? Entre el derecho natural, en una columna, ¿verdad? Y las dos teorías, que incluyen la comparación, ¿verdad? Derecho natural y derecho positivo. Columna derecho natural y la otra derecho positivo. Te va colocando definición o alcance. Definición del derecho natural y definición del derecho positivo. Tipos, ¿verdad? Derecho natural, tipo de derecho positivo. Validez. La validez del derecho natural y la validez del derecho positivo. Autores exponentes. Ahí sí, ustedes también pueden. ¿Qué autores, ¿verdad? Exponen frente al derecho natural y cuál es derecho positivo. ¿Listo? Adicional, ¿verdad? Al cuadro comparativo, el estudiante va a asumir una postura propia. Ya muchos de ustedes la han manifestado, la han expresado acá. No necesariamente tiene que ser frente a los ejemplos o a las historias que les comenté, pero sí decir, mire, yo me inclino más por la postura positiva, ¿verdad? Y para eso hay unas preguntas orientadoras. ¿Listo? Estas preguntas. ¿Qué derecho prevalece, el natural o el positivo? Entonces, ese argumento usted lo va a hacer respondiendo estas preguntas orientadoras. ¿Listo? Al responder estas preguntas, usted está dando respuesta a su posición frente
a las teorías. ¿Listo? ¿A cuál se inclina usted como estudiante de Derecho? Como le digo, no se preocupen, no hay una postura correcta, decir, no, yo voy a ponerle excelente el que diga ius positivismo y le voy a poner mala nota al que diga natural, o le voy a poner mala nota al que diga natural, o buena nota al que diga natural y mala al que diga positivo. No, lo que voy a valorar es sus argumentos, que usted entienda las dos posturas, ¿listo? Y va a tomar parte frente a eso. Así como algunos decían, profesor, yo no me inclino ni la una ni la otra, yo me inclino, otros decían, profe, yo me inclino por esta, es eso, ¿listo? Y por último, usted va a hacer un trabajo, ¿verdad? Por último, va a hacer un trabajo que debe entregar en el entorno de evaluación en formato Word. Si lo entrega en PDF, pues no pasa nada, también vale. No soy como tan formalista. Eh, y aquí dice lo que debe contener, ¿verdad? Las dos situaciones, el tema del derecho comparativo, la actividad comparativa, derecho natural, derecho positivo. Y me colocan pantallazos de su intervención en el foro. ¿Listo? Con eso, usted puede sumar, miren, si usted revisa aquí la rúbrica, puede sumar 175 puntos, ¿verdad? Si usted participó en el foro, si usted presenta el análisis de la triple visión del derecho, si usted hace el cuadro comparativo, si usted tiene el trabajo, usted puede sumar 175 puntos cada ítem, ¿verdad? Hay unos puntos en juego y usted, cuando entregue el trabajo, ya más o menos sabe qué nota es. Porque si usted cumple, usted como una lista de chequeo, usted dice, participé en el foro, pero no participé simplemente colocando un aporte como que, muy bien compañero, comparto tu postura y ya, no, sino que hice un aporte importante frente a la discusión de la triple visión del derecho, hice un análisis de si me inclino más a lo positivo, al derecho natural, y le comenté a un compañero, bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces te va chuleando, te va colocando checkout, dice, bueno, listo, muy bien, hice esto, ya participé en el foro, ya hice el cuadro, ya hice las dos situaciones, ya completé el cuadro, entonces ya usted se da cuenta cuántos puntos puede sumar. Yo estoy entre tanto y tantos puntos, ya dependiendo también del contenido, que ahí sí, pues ahí voy evaluando. Ese es más o menos la actividad, esa es más o menos la actividad de la fase 2. Es súper sencilla, sé que no es fácil, sencilla de hacer, y yo estoy convencido que todos ustedes pueden hacer un muy buen trabajo. ¿Listo? Con esta información y como discutimos, que no es que tengan que ser una respuesta exacta que yo espero, sino sus propios argumentos, creo que pueden hacer un muy buen trabajo. Preguntas para ir cerrando. Ya sé que algunos ya estamos ya abusando hora de la familia, pero bueno, aquí estamos educándonos, estamos Profe, yo tengo como una chévere, duda. ¿verdad? A ver, ¿qué duda tienes? Cuando habla de la validez de la norma, ¿esto a qué está orientado? Exacto. ¿Consideras válida la normatividad que se plantea en el derecho natural, el derecho natural como tal, o no, ¿verdad? ¿Qué tan válido es el derecho positivo? ¿Verdad? Por eso te colocaba esas situaciones donde para las personas era válido, ¿verdad? Mira que, eh, mira que por ejemplo, la primera historia que les comenté, ¿verdad? De la Antígona, ella decía, tengo que darle sepultura a mis hermanos. Entonces te pregunto, ¿qué tan válido, si realmente es válido eso, esa percepción de su derecho natural familiar de sepultar, de enterrar a sus hermanos, ¿verdad? Y la positiva sí es mucho más fácil, ¿verdad? Hay una validez ya que puedes argumentar. Pero es más o menos eso, desde tu punto de vista. Vamos, sí te aclaré ahí, María.
Sí, sí me aclararon, muchísimas gracias. Dale, Pero eso Wilmar. Ah, puede bueno, ser dale. desde la perspectiva de uno o con base en las consultas que se realice en diferentes literaturas, digamos, a veces uno revisa artículos, o sea, con base en las revisiones uno podría ya, desde el punto de vista personal, em, decir con cuál se identifica. Sí, con cuál te identificas, pero el cuadro comparativo sí dale respuesta a cada ítem, ¿listo? Y luego ya haces como que un argumento respondiendo unas preguntas orientadoras, ¿con cuál te inclinas más? Ah, ¿Con ok. cuál te inclinas más? Entonces uno es el cuadro comparativo y el otro es tus argumentos, frente a eh, frente a qué postura te inclinas más. Ok, listo. Gracias. Bueno, muy bien. Wilmar Delgado, Señor, cuéntame. no, creo que me quedó la mano arriba, no tengo nada más que decir, profe. Gracias. Ah, bueno, dale, muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, por favor escríbeme en el chat si quedó claro la fase 2. Está súper clara, ¿verdad? Escríbeme en el chat si quedó clara la fase 2 y ahí estoy un poco más tranquilo. Listo, muy bien. Listo, con esto vamos a ir cerrando sin antes invitarlos nuevamente a el podcast Inmersión Legal, que es el podcast del curso Introducción al Derecho, ¿verdad? Vamos a estar recibiendo, varios de ustedes me han manifestado que quieren participar, así que estén atentos para que puedan participar y salir conmigo en el podcast, varios capítulos en la nueva temporada. Entonces, muy atentos, ¿listo? Ya por ahí creo que tengo a un estudiante, pero no hemos podido grabar. Creo que ya esta semana sí lo vamos a hacer. Ojalá muchos de ustedes se animen. Es un espacio muy relajado, donde, bueno, cuentan un poco de su vida, se conocen un poco más y comparten su experiencia como estudiantes de Derecho. Yo voy a detener la grabación para que quede ahí el recurso y sigo con ustedes invitándolos a eso.